Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos. Bendiciones para todos. Les deseo la paz del Señor, esperando que esta noche Dios traiga una gran bendición a su alma, a su corazón, y usted pueda recibir ese refrigerio espiritual que su vida necesita. Hoy tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes, muy importante. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, los cristianos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Tremenda palabra, ¿verdad? Según la historia bíblica, cuando nosotros estudiamos las dispensaciones, que son periodos de tiempo que siempre han terminado en juicio, cada dispensación es una era, es una época, donde comienza con una obra maravillosa de Dios, pero esta termina en juicio. ¿Por qué termina en juicio? ¿Por qué decimos que termina en juicio? ¿Por qué es que la Biblia dice que el juicio de Dios empieza por nosotros, los cristianos, por la iglesia? Porque la iglesia de ahora, como el pueblo de Israel, que era la iglesia del Señor antes, considerado por supuesto el pueblo de Dios, son los que siempre han tenido el bastión de la mano protectora de Dios en favor de la tierra. Israel, escogido por Dios, y los hombres que vivieron antes de Israel, como el caso de Abraham, Isaac, Jacob, fueron hombres de fe cuya oración y cuyo plan y propósito de Dios era bendecir al mundo. Por lo tanto, las oraciones de estos hombres, como la oración de Israel y el propósito de Israel sobre la tierra, era generar bendición a toda la humanidad. Asimismo, la iglesia de hoy en día. La iglesia de hoy en día está dentro del plan de Dios de traer bendición a través de la iglesia, de los cristianos, a todo el mundo, a través de un mensaje de esperanza, de salvación, que nos habla de Cristo el Salvador, el Señor, que vino para salvar, para sanar, para libertar. Esta palabra del Evangelio, esta palabra de Dios, es una palabra buena y saludable para todo aquel que cree. El que cree en esta palabra tiene salvación, tiene vida eterna. Es una palabra protectora, porque tiene promesas de salud física, de bienestar familiar, de bienestar económico, de protección sobre el mal. Todo hombre y toda mujer que se acerca y cree en el Evangelio tiene estas bendiciones y se convierte en un instrumento de paz, en un instrumento de amor y de bendición para la humanidad. Pero así como antiguamente los hombres que Dios tenía como hombres de Dios y pueblo de Dios, muchas veces terminaban rebelándose, terminaban desviándose de la verdad, abandonando al verdadero Dios para ir en pos de otros dioses, en pos de otros caminos. Entonces esto producía un juicio de Dios. Los juicios de Dios siempre han estado sobre la tierra. Han habido terremotos, han habido maremotos, han habido ciclones, han habido huaicos, lluvias torrenciales. Es decir, los juicios de Dios siempre han habido, pero ¿sabe una cosa? Dios no quiere eso. Dios no quiere enviar juicios. ¿Qué es lo único que hace que Dios detenga su mano para que no envíe juicios sobre la tierra? Su pueblo. En este caso, su iglesia. Antiguamente Israel, que era el pueblo de Dios. La iglesia de hoy, como el pueblo de Israel antes,
han sido y son o es la única razón por la cual se puede frenar los juicios de Dios. ¿Cuándo es que Dios dice que el juicio va a comenzar por la casa? Que el juicio va a comenzar por la iglesia. Cuando la iglesia, al igual que Israel antiguamente, se aparta del camino de Dios. Comenzando por sus líderes y terminando con el último creyente de la tierra. Cuando los líderes, los creyentes, se apartan de Dios y entran al mundo del pecado, el adulterio, la fornicación, la borrachera, la injusticia, la avaricia, hasta el crimen, puede apoderarse de la vida de los creyentes. Es como que los creyentes se enfermaran a causa del pecado y ya no tienen el vigor espiritual, ya no tienen la fuerza divina, ya no tienen ya esa santidad, esa vida que Dios le da. Y por lo tanto una persona o una iglesia, por llamarlo así, que no tiene ese vigor, que no tiene esa fuerza, ¿qué propósito puede cumplir en la tierra? El Señor lo dijo claramente a través de una parábola. Si la sal se hiciere insípida, no sirve sino para el muladar. La sal es la que da sabor a la comida y la sal es la que preserva la carne. Si usted le echa sal a un pescado, a la carne o al pollo, lo que sea, usted lo llena de sal, esa carne no se va a podrir. La sal lo va a preservar y va a ser útil para poder comer después. La iglesia, dice la Biblia, es la sal de este mundo. Pero si la sal se hiciera insípida, está diciendo el Señor, si la iglesia, que cumple un papel de sal, de preservar, y también es la luz del mundo, dice, si la luz se pone debajo de la mesa, ¿a quién alumbra? A nadie. La luz se pone en alto, dice. Cuando la iglesia no está en alto, sino que está caída, no alumbra a nadie. Igual, si no tiene las propiedades de la sal, no sirve para nada. Cristo está hablando de su pueblo, está hablando de su iglesia. Y Él dice que si la sal se hiciera insípida no sirve. Por lo tanto, está diciendo que ya no puede cumplir el propósito que Dios quiere. ¿Quién es el único que detiene los juicios de Dios? La iglesia. ¿A través de qué? A través de la oración, de la intercesión, a través del ayuno, a través de las vigilias, a través de la adoración a Dios. Dios escucha el clamor de su pueblo. Llegó una época en que la Escritura dice que Dios buscaba quien hiciera vallado, es decir, quien hiciera intercesión entre Dios y los hombres, y no halló a ninguno. Dios buscaba un hombre, dice. Dios buscaba uno que hiciera intercesión entre Dios y los hombres en favor de la gente, y no había uno solo. Todos estaban destruidos espiritualmente. Todos se habían encaminado al pecado. Todos estaban en su mundo de maldad. Los hombres a quien Dios había dado su espíritu, los hombres a quien Dios había escogido, a quien Dios había llamado, estaban perdidos. Estaban en un mundo de tinieblas. Y Dios decía, necesito a alguien que ore, necesito a alguien que interceda, necesito a alguien que clame. Y no había nadie. No había uno solo. Y por esa razón Dios enviaba juicios. Los juicios llegaban incluido al pueblo de Dios, que muchas veces terminó cautivo. Israel terminó cautivo, morían miles de judíos por el juicio de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si Dios escogió a ese pueblo, si Dios levantó a ese pueblo, Dios hizo milagros, Dios los llenó de su gloria, de su presencia, ¿por qué ahora están muriendo por millares? ¿Y por qué están cautivos y muchos años de cautiverio, de soledad, de destierro, sus ciudades destruidas, sus templos destruidos? ¿Por qué? Porque ese pueblo se apartó y se rebeló contra Dios.
Porque ese pueblo abandonó a su Dios. Porque ese pueblo no le importó ya buscar a Dios. Se aliaron con la gente del mundo, con los paganos. Comenzaron a adorar los dioses de los paganos. Comenzaron a seguir el camino de los paganos. Y por esa razón, Dios enviaba el juicio y comenzaba por la casa de Dios. Comenzaba por Israel. Sus propios templos eran destruidos. Los enemigos se llevaban los vasos sagrados. Los enemigos destruían todo. Se robaban todo. Dios estaba airado. Dios ya no tenía pueblo. No había quien intercediera. No había quien clamara. No había quien dijera: Señor, detén tu mano. Una voz santificada. Un hombre, una mujer santificado, lleno de Dios, que levantara sus manos, que clamara y dijera: detén tu mano, Señor, ten misericordia. Dios no lo encontraba. No había. Todos se habían desviado, todos se pervirtieron, todos se corrompieron. Cada uno se fue por su propio camino. Ahora San Pedro nos advierte. San Pedro está hablando a la iglesia. San Pedro dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, si llega el juicio como lo estamos viendo, porque esta pandemia del COVID y otras amenazas más están llegando sobre la tierra y están arrasando no solamente a la gente que no conoce a Dios, está arrasando con pastores, está arrasando con sacerdotes, con monjas, está arrasando con líderes de diferentes iglesias. Mucha gente está muriendo, creyentes están muriendo por cantidad, están infectados, es como una especie de maldición que los mismos creyentes, la misma iglesia, está sufriendo, está padeciendo. ¿No será que el juicio ha empezado por la casa de Dios? ¿No será que Dios ha mirado hacia la tierra y no ha encontrado a uno? ¿No ha encontrado un pastor, un creyente, una hermana, un hermano fiel que clame, que llore en la presencia de Dios? ¿No será que Dios está irado con su propio pueblo? Porque los ha abandonado, porque cada uno está en sus propios caminos. El pecado ha completado la obra en el corazón de ellos. Y hoy la iglesia está dormida, la iglesia está tibia, la iglesia no está cumpliendo la función de intercesión, de clamor. Ya no hay lágrimas en los ojos de los creyentes, ya no hay ayuno, ya no hay que esas rodillas se doblen, que clamen en las madrugadas allí en la presencia de Dios. Ya no se siente la presencia de Dios en los templos. Esto es señal de que la sal se ha hecho insípida, de que la luz está debajo de la cama, debajo de la mesa y no arriba donde tiene que estar. Esto es señal de una iglesia apagada, es señal de una iglesia sin sabor, de una iglesia sin corazón. Dios ya no se manifiesta a través de estos hombres y de estas mujeres que Él ha escogido, que Él llenó con su Espíritu Santo, que Él dotó de dones, que Él revistió con su poder. Estos hombres se han apartado, estas mujeres se han perdido y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Y ahora el mundo está bajo amenaza. Ahora los juicios vienen sobre la casa de Dios, sobre los hombres y mujeres de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿qué será? Dice Pedro, del pecador que no ha creído en el Evangelio. Si Dios está arrasando con nosotros, que somos los creyentes, que sabemos clamar, que sabemos obedecer la palabra y no lo hacemos, ¿qué será de aquellos que no conocen? Tenemos que tener cuidado. Esto es un aviso claro. Están muriendo pastores, están muriendo creyentes. Es un aviso claro de que el juicio comienza por la casa de Dios. Esto no es una cuestión de juego. Aquí hay un propósito. Dios quiere salvar la humanidad, pero ¿a quién? ¿A quién usa? ¿A quién se para para Él? Si nadie le obedece, si nadie le busca de corazón, nadie está, amado hermano, clamando. Todos están en su mundo de pecado, todos están abandonados de la gloria de Dios. Pero Dios
te hace un llamado a ti y a mí. Nos hace un llamado a todos, a toda la iglesia de cualquier denominación, a todos los pastores, a todos los líderes, a todos, así sean católicos, evangélicos, protestantes, de la iglesia que sea. Dios hace un llamado: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Dios está buscando gente que le ame, que le sirva y que cumplan el propósito de interceder y clamar por esta tierra. Todo lo que está viniendo es la clara visión y la clara realidad de que la iglesia está apagada, de que la iglesia de Cristo, como dice la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas se quedaron dormidas, mientras que 5 fueron a buscar aceite. Mientras que tal vez hay 5 que señala un remanente, una mitad, que tal vez está por ahí todavía queriendo buscar llenarse del aceite del Espíritu Santo, hay el resto que está dormido. Y usted y yo somos parte. El juicio viene por la casa de Dios. Te puede arrasar a ti, me puede arrasar a mí, si no buscamos a Dios. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón. Abre tu mente. Reconoce al Señor. Reconoce tus pecados. Humíllate. Humillémonos todos en la presencia de Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra ha sido dada para todo tipo de personas, especialmente para aquellos que decimos ser pueblo tuyo. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades. Ten misericordia de nosotros. Si estamos descuidados espiritualmente, si nos hemos apartado de tu presencia, si estamos haciendo cosas malas ante tus ojos, perdona, Señor. Perdona a tu pueblo, Dios mío. Perdona a los líderes religiosos, a los pastores, a los ministros, a quien tú has llamado, a quien tú has ungido. Perdónanos, perdona a la iglesia, hombres y mujeres creyentes con diferentes cargos. Perdona, Señor. Santifica a cada uno. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu Espíritu Santo, necesitamos tu misericordia para que tu ira se detenga, para que esta pandemia ya no continúe, para que el mal ya no siga sobre el mundo, para que brille como una lámpara encendida tu iglesia, para que seamos preservadores de la humanidad como la sal de la tierra. Obra en nuestras vidas, Señor. Tu misericordia es más grande que los cielos. Perdona, Señor, y obra poderosamente en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Mañana tenemos 2 cultos gloriosos en la mañana en nuestro templo, Torres Paz 151 Chiclayo. Así que visítanos. Estaremos a las 9 de la mañana en nuestro primer culto y 10:30 de la mañana el segundo culto. Te esperamos mañana. Dios te bendiga.